Soy Jorge Toledo y hoy vamos a hablar sobre los motivos por los que los neumáticos son la clave para dominar el ciclismo. ¿Qué pasa, Puntal? ¿Cómo estás esta semana? Bienvenido una semana más al podcast de ciclismo Aventuras sobre dos ruedas. Hoy vamos a hablar sobre una cosita que sé que el 80% de los ciclistas no toma en suficiente consideración ni suficientemente en serio, y es el valor, la importancia que tienen los neumáticos en el comportamiento de nuestra bicicleta y también en el rendimiento que tenemos nosotros sobre la bicicleta. De hecho, he apuntado absolutamente todas las cositas que hoy quería tratar en el video podcast de hoy para no perderme ninguna y desarrollarla, así que si me ves mirando la pantalla de cerca es porque sí, lo tengo apuntado. Así que nada, vamos para allá. Yo creo que esto está cobrando todavía más relevancia en el momento en el que las gravel bikes, por ejemplo, hacen aparición en el mercado, ya que de repente empezamos a tener bicicletas sin suspensión después de muchísimo tiempo y pues a veces necesitamos, por ejemplo, un poquito más de comodidad, y esto es una de las ventajas que nos puede dar tener más balón en los neumáticos de nuestra bicicleta. De esa manera pues tenemos una pequeña suspensión que también va a depender, dicho sea de paso, de la presión que nosotros le pongamos en los neumáticos. El titular principal del vídeo audio de hoy es que yo creo que el 30% del comportamiento de nuestra bicicleta depende directamente de los neumáticos, y tienes que tener en cuenta que esto es una pieza o dos piezas o dos elementos de la bicicleta que con unos 100 euros vas a poder cambiar y va a, como te digo, cambiar el comportamiento del 30% de tu bicicleta, incluso aunque tengas una bicicleta de 15.000 euros. Por lo tanto, merece muchísimo la pena entender cada una de las características de los neumáticos, lo que afecta al comportamiento, como te digo, y al rendimiento de la bicicleta. Así que vamos a ir punto por punto. Lo primero de todo, tienes que entender que el ancho del neumático afecta muchísimo, en este caso, a varias variables. La primera, la velocidad que podemos obtener con la bicicleta. Mientras más estrecho es el neumático, menos superficie está en contacto con el suelo, ya sea carretera o tierra, y por lo tanto vamos a conseguir un menor rozamiento de la rueda, y por lo tanto la bicicleta va a correr más, va a acelerar más. Pero por el contrario, mientras menos puntos de contacto con el suelo tenga el neumático, pues también va a agarrar menos, va a frenar menos, va a afectar directamente, como te digo, en el comportamiento que tiene la bicicleta, también en la comodidad, en la frenada y en el agarre en las curvas. Esto en todo tipo de terrenos. Por lo tanto, como voy a repetir muchas veces hoy, es un compromiso y tenemos que tener muy claro para qué queremos la bicicleta o esos neumáticos en particular, para qué uso va a ser, y elegirlo en base al uso que vayamos a tener. Podemos tener una misma bicicleta, por ejemplo, una XC de Down Country, y ponerle neumáticos anchísimos de 2.4 con muchísimo taco y convertirla prácticamente en una bicicleta de All Mountain o Enduro, o esa misma bicicleta de Down Country, ponerle neumáticos de 1.9 sin apenas tacos y que sea muchísimo más rodadora, e incluso que se convierta casi como una especie de gravel bike maratoniana, y que podamos comernos muchísimos más kilómetros con esa bicicleta y cueste mucho menos llanear o conservar la inercia por tener unos neumáticos muchísimo más finos. Es decir, otro titular del vídeo de hoy es que las bicicletas pueden prácticamente convertirse en una modalidad u otra dependiendo de los neumáticos que nosotros le hayamos puesto. Entonces te digo que elegir el ancho correcto de neumáticos para el uso que tú le vayas a dar a tu bicicleta, o a lo mejor para complementar tu bicicleta. Si por ejemplo tienes una bicicleta que es como muy bruta y te gustaría que fuese un poquito más rodadora, pues de repente le pones unos neumáticos más estrechos y vas a conseguir que la bicicleta corra más. Así que si quieres vamos a pasar al siguiente punto, que es los compuestos de los neumáticos también afectan muchísimo, no solo en el agarre sí, sino en la frenada y también en la velocidad que vamos a poder obtener con esos neumáticos. Estamos viendo que últimamente casi todas las marcas punteras de neumáticos tienen al menos 3 compuestos, que suelen ser el duro, el intermedio y el blando, y que de hecho, por ejemplo, Maxxis directamente la nomenclatura va en relación a la velocidad. El duro, ellos lo llaman el Max Speed. Después el intermedio es el Max Terra en este caso. Y el blando es el Max Grip. Es decir, nosotros en el Max Grip, en el más blando, pues vamos a obtener un mayor agarre. Esto siempre nos va a interesar tener un mayor agarre, sobre todo en la rueda delantera.
¿vale? Que es la rueda que nunca vamos a querer perder tracción o agarre, porque una vez se nos va la rueda de adelante, nos vamos al suelo. La rueda trasera se nos puede ir un poquito, sobre todo en tierra, y muy probablemente la podamos recuperar si soltamos los frenos o digamos, dejamos que la inercia haga su trabajo con los tacos de la rueda. Así que normalmente las Max Grip suelen ir adelante, y a menos que de repente estés utilizando para descenso y requieras un agarre máximo también atrás, normalmente utilizar las Max Grip atrás va a proporcionar ese agarre, pero es verdad que como se desgastan más rápido, pues vas a tener que cambiarlas mucho más frecuentemente. Esto en alta competición no es relevante porque lo vas a utilizar solamente para ese descenso. Pero para el resto de los mortales como nosotros, pues sí, hay que tenerlo en cuenta para no desgastar tanto neumáticos. También, por otro lado, no siempre vamos a querer que un neumático agarre lo máximo posible. ¿Cuándo no vamos a querer esto? Bueno, pues por ejemplo, si vamos a hacer una prueba de maratón de XC o incluso de gravel bike, si agarra demasiado el neumático, también significa que se va a generar un mayor rozamiento y por lo tanto significa que va a correr menos la bicicleta. Por lo tanto, podemos llegar a querer poner una max speed en la parte trasera o incluso en las dos ruedas si sabemos que a lo mejor el terreno va a ser un terreno sencillo e incluso un porcentaje elevado va a ser en asfalto, como puede ocurrir en una prueba de gravel bike, y lo que realmente estamos buscando es que la bicicleta corra lo máximo posible. En ese caso vamos a querer, como te digo, un compuesto duro. En el caso de las maxi sería el max speed y también obviamente vamos a conseguir un menor desgaste. Entonces, como te digo, es muy interesante utilizar compuesto duro cuando queremos máxima velocidad. También hay que tener en cuenta que hay muchos neumáticos que, por lógica, el centro de la rodadura del neumático es más duro para obtener esa velocidad extra, y los tacos laterales son más blandos para que en las curvas siempre vamos a querer que agarre la cubierta y no caernos, ¿vale? Entonces, muchísimas son de triple compuesto, no solo de la marca Maxi, sino de todas, y también, como te digo, es muy interesante eso para obtener, digamos, los beneficios de un neumático blando y un neumático duro. También es clave en los neumáticos la carcasa, que va a aguantar, digamos, los cortes o los pinchazos en mayor o menor medida. Obviamente, mientras más dura sea la carcasa, va a ser también más pesado el neumático, que luego hablaremos del peso de los neumáticos, que también influye muchísimo en la decisión, pero también significa que vamos a olvidarnos un poco de los pinchazos. Por ejemplo, en los neumáticos con carcasa de descenso, que pueden llegar a pesar 1,3 kg un solo neumático, sí, lo has escuchado bien, eso es prácticamente lo que cuesta, lo que pesa una pareja de llantas de XC o de gravel bike, 1,3 kg, pues es lo que pesa un neumático de descenso. ¿Y por qué es importante una carcasa tan dura en un neumático de descenso? Primero de todo, para evitar las rajas de las piedras, que son muchísimo más agresivas, obviamente, cuando vamos tan rápido con una bicicleta de descenso con tanta suspensión. Entonces necesitamos que la bicicleta sea capaz de llegar abajo del descenso sin que se rompan, sin que se pinchen. Entonces vamos a necesitar estas carcasas muy, muy duras. Con este tipo de carcasas es muy difícil pinchar, pero ya te digo que después no podemos poner estos neumáticos en una bicicleta de gravel bike, porque es que directamente vamos a ir con un yunque y la bicicleta prácticamente no va a pesar. Obviamente depende, si estás con una bicicleta de gravel bike y quieres hacer una ruta en solitario cruzando un desierto de lajas en Mongolia, pues no vas a querer estar reparando pinchazos cada 10 minutos y te va a interesar más, aunque pese más ese neumático, puedes tener algo completamente confiable y que no necesites reparar. Entonces, al final vas a tener que ir con un neumático con una carcasa muchísimo más dura. Esto es un dato, por si no lo sabías, que las carcasas que suelen ser de color marrón por los laterales, las llamadas skin wall, normalmente significa que se han ahorrado, entre comillas, lo que sería un recubrimiento extra de goma en la parte exterior por los laterales. Esto hace que sean más ligeras, pero también hace que estén menos reforzadas normalmente en los laterales, ¿vale? Eso, como te digo, depende de dónde uses tu bicicleta, puede ser más o menos importante. Yo vivo en Canarias, un sitio donde hay muchísimas piedras, muchísimas lajas, y es muy fácil que nos rajemos los neumáticos por los laterales. Sin embargo, hay otros lugares en los que no hay ni una sola piedra en el terreno, y a lo mejor hay otro tipo de cosas, como por ejemplo raíces, en los cuales no es necesario que tengan tanta protección estos neumáticos, ni siquiera por los laterales, ni siquiera por el centro. Entonces, dependiendo del lugar del mundo en el que estés, sobre todo por el terreno en el que te muevas, merecerá la pena que utilices carcasas más o menos reforzadas, ¿vale? Siguiente punto que tengo por aquí. Bueno, el peso de los neumáticos hay que entender
que influye muchísimo por la inercia que generan las ruedas, tanto a la hora de frenar, mientras más inercia tiene, mientras más peso tiene, la bicicleta va a frenar menos, a la hora de girar también, mientras más inercia tiene, la bicicleta va a ser más complicada de mover, digamos, en las curvas, y también, obviamente, cuando estamos subiendo o llaneando, vamos a notar muchísimo el peso de las ruedas negativamente si estamos subiendo, y de repente si estamos en bajada, una vez que tienen inercia la rueda, pues es más difícil parar, más difícil de frenar, pero mantiene un poquito más lo que sería la inercia de la rueda en alta velocidad, pero también hay que mantener esa inercia, por ejemplo, en los llanos. Entonces, estamos viendo como todo el mundo se gasta mucho dinero en aligerar la bicicleta, sobre todo, y lo primero, en las llantas, pues también ten en cuenta que si puedes ponerle unos neumáticos de 600, 500 gramos, pues ya te estás ahorrando 1 kilo entre los dos, y digamos ahorrarte 1 kilo en unas llantas probablemente te cueste 1.000 euros, ¿vale? Y estamos hablando de que cambiar los neumáticos son 100 euros, como habíamos hablado un poquito antes. Otro detalle que creo que es de interés para todos. Está creciendo mucho el mundo del ciclismo, están vendiéndose muchas bicis en todo el mundo, y ahora mismo las principales marcas de neumáticos están haciendo neumáticos diferentes de montaje, es decir, los que le venden, por ejemplo, a una marca gigantesca como Specialized, Specialized justamente, ellos tienen sus propios neumáticos, pero Kona, una marca gigantesca como Kona, de repente los neumáticos que te vienen a la bicicleta Kona pueden ser un modelo específico, pero a lo mejor no son los modelos, digamos, que después te venden ellos por separado. Por ejemplo, Maxxis, los neumáticos Maxxis que me vinieron en mi Kona Hey Hey, pues no tienen prácticamente las mismas letras laterales que sí tiene el mismo neumático que te puedes comprar en una tienda, lo cual significa que las especificaciones técnicas probablemente sean como un poquito más genéricas, no son tan esos neumáticos a la carta pata negra, que son los que me gusta utilizar a mí, porque tienen las características específicas que yo busco en el neumático cuando lo compro. Entonces, en resumen, que los neumáticos de montaje no suelen tener la misma calidad o por lo menos las mismas características técnicas que cuando los compramos específicamente según las características que nos interesan. Entonces, para que lo tengas en cuenta, normalmente cuando te compras una bici nueva, es posible que no te vengan con los neumáticos mega pata negra, sino te vengan algo con más algún neumático más genérico, ¿vale? Para que lo tengas solamente en cuenta. Después, es verdad que sobre todo bicicletas de descenso, en todas las bicis en general, los neumáticos se van gastando, y normalmente se van gastando primero los neumáticos traseros. Es interesante que cuando nosotros empezamos a ver que se empiezan a rajar los neumáticos, los tacos, sobre todo los laterales, la bicicleta ya no va a apoyar con la misma solidez que como lo haría si con los neumáticos completamente nuevos. Entonces, desde que tú veas que se resquebrajan los tacos laterales, es hora de cambiar, porque no nos vamos dando cuenta, porque son pequeñas, se va desgastando muy poco a poco y apenas lo notamos porque estamos utilizando la bici nosotros, continuamente las estamos gastando nosotros. Pero cuando le pones el neumático nuevo, se nota una barbaridad que tienes ese apoyo duro y consistente de los neumáticos, de los tacos laterales. Así que mi recomendación, sobre todo cuando estás ganando confianza y por supuesto cuando tienes que competir, es que le pongas neumáticos nuevos con los tacos que estén en perfecto estado, sobre todo los laterales. Y después también, por qué no decirlo, y aunque sean neumáticos lisos de carretera, cuando un neumático está gastado por el centro, también tiene muchísima más posibilidad de pincharse o rajarse, porque ya está directamente en contacto con el suelo todo el rato, lo que sería la carcasa, y eso tiene obviamente un límite y más posibilidades de rajarse. Así que si estás pinchando mucho, también puede ser una de las razones, pues porque esté ya para tirar el neumático, ¿vale? Así que también ten en cuenta esta parte. Vale, después, el ancho de los neumáticos también afecta en el balón. Estamos viendo que últimamente las bicicletas de Down Country están viniendo con neumáticos de 2.4 sin apenas taco, pero sí con un balón bastante grande. Y esto obviamente hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de elegir las presiones, pues hay que ver cuánta parte del neumático está en rozamiento con el suelo. Y lo mismo te voy a decir del taqueado. Existen algunos neumáticos, sobre todo de gravel bikes, que aunque tienen mucho taqueado, el taco central es bastante duro y fuerte y digamos que, perdón por la alarma, y digamos que solamente roza la parte central de ese taqueado y al final hace que el rozamiento sea muy bajo. Entonces también vamos a fijarnos en las formas de los tacos para ver si la parte central está pensada para que justamente apoye solamente eso y por lo tanto la bicicleta tenga un coeficiente de rozamiento bajo y corra un montón la bici.
Sin embargo, una vez se van gastando estos tacos centrales y ya empiezan a apoyar un poco los laterales, pues ese rozamiento va a ser muchísimo mayor y de repente la bicicleta va a ir mucho más lento. Entonces, sobre todo cuando estás buscando efectividad en el pedaleo, en los llaneos, etcétera, ten muy en cuenta el desgaste de los tacos centrales y también la forma de los tacos centrales. Hablando también un poquito más de forma de los tacos, ya hemos hablado, creo, en vídeos anteriores de tacos específicos para barro, neumáticos específicos para barro. Vamos a hablar también de la superficie o el ancho de los tacos, en este caso. Sobre todo cuando estamos hablando de descenso o enduro, vamos, cuando estamos pensando más bien en bajadas, el ancho de los tacos, mientras más anchos son, más superficie plana va a tener y más va a agarrar sobre todo en piedra. Mientras más estrechos son los tacos, pues probablemente tendrán mayor capacidad de clavarse en el terreno, ya sea en barro o ya sea en tierra más suelta. Eso dependiendo del terreno en el que te muevas tú, elige un tipo de taqueado u otro. Existen neumáticos más pensados para las ruedas traseras y otros que son más direccionales pensados para las ruedas delanteras. Esto lo verás porque normalmente la forma o la disposición de los tacos son más en forma de flecha y de esa manera va a ayudar un poquito más al giro de la rueda y normalmente los neumáticos traseros tienen tacos como un poquito más plano, como pequeñas paredes más cuadrados o rectangulares que lo que hacen es ayudar un poquito más al frenado. Ten en cuenta esto también a la hora de elegir o colocar tus neumáticos tanto adelante, atrás. Y también por último, en penúltimo, es comprender cómo afectan las presiones al comportamiento de los neumáticos. Cuando cambiemos un neumático, por favor, pruébalo con las mismas presiones que el neumático anterior para que de verdad notes los efectos del cambio de esos neumáticos. No te pongas a probar neumáticos distintos con presiones distintas porque a lo mejor lo que estás notando del cambio es absolutamente la presión. Mientras menos presión, más va a agarrar el neumático y menos va a correr y al revés. Y mientras más presión, más va a correr la bicicleta cuando no hay baches, sobre todo porque si hay muchos baches a lo mejor bajarle la presión a los neumáticos hace el efecto de suspensión, lo cual es bueno y cómodo para que la bicicleta avance un poquito más, pero siempre deberíamos ponerlo en un punto de equilibrio de agarre y velocidad que necesitemos en los neumáticos o en la bicicleta. Como tip extra, yo en la gravel bike, cuando sé que voy a tener una parte grande de carretera, le subo la presión y después cuando entro en la tierra le vuelvo a bajar la presión para ir cómodo, ir rápido en la carretera y cómodo y sobre todo cómodo en la tierra para que me absorba un poquito esos baches, ¿vale? Y creo que ya por último, y es mi resumen, no merece la pena ahorrar o ir con neumáticos antiguos o decir voy con unos neumáticos que no me gustan, pero como son nuevos y me vinieron en la bicicleta, pues los sigo utilizando. Para mí no merece la pena comprarte un bicicletón que te haya costado un pastizal y decir, pues no me gasto 100 euros más y me pongo los neumáticos que me gustan, que voy a disfrutar de un 30% de gustazo en la bicicleta y ya me acostumbro al resto de la bicicleta y no me estoy acostumbrando al comportamiento del neumático, sino que me estoy acostumbrando, por ejemplo, al comportamiento de las suspensiones de la bicicleta y así las regulo mejor y más rápidamente, todo por ahorrarte 100 euros y gastar los neumáticos que te vienen en la bici. O lo mismo, o por seguir estirando neumáticos sin tacos y dejar de disfrutar de tu bicicleta de no sé cuántos mil euros por ahorrarte 40 euros del neumático trasero que lo tienes desgastado, ¿vale? Así que nada más, espero que te haya gustado. Comparte este video podcast con quien le pueda interesar, también para que aprendan acerca de sus neumáticos y de sus bicicletas para poder disfrutar mucho más de ellas. Recuerda que hacemos, creo que son 5 contenidos a la semana de ciclismo, tanto de vídeos, post escritos y también novedades y noticias de ciclismo, y los tienes todos en chelaclo.com/newsletter, que te los enviamos una vez a la semana a tu email. Hasta la próxima, puntal.